Bienvenido a Yorian Audiolibros. Locura. A veces es difícil discernir entre aquello que imaginamos y lo que es real. ¿Es necesario separar lo uno de lo otro? ¿No ocurre todo dentro del mismo yo? Entonces, ¿no nos es dado decir que lo que imaginamos es real, al menos cuando creemos que así es, ya que ocupa el mismo lugar en nuestra mente que aquello que conocemos con exactitud, pero podría estar equivocado? Nosotros establecemos los atributos del entorno que nos rodea en base a unas características fundamentales que percibimos todos. Pero, ¿es necesariamente exacto que aquellas características configuren la realidad tal y como es? ¿O todas las características que les atribuimos son la práctica de una limitada capacidad de observación y por tanto inexacta? ¿Son las características de nuestro entorno universalmente indiscutibles o una concepción acordada tácitamente debido a nuestra limitación perceptiva? Los seres humanos percibimos unas características en los colores que nos rodean que los diferencian de todos los demás, y estas características son, por definición, iguales para todos nosotros. Sin embargo, hay excepciones. Hay enfermedades y trastornos visuales, desde la ceguera completa hasta el daltonismo, que impide al ser humano percibir de la misma manera que los demás los atributos visuales de cuanto tiene ante sí. Ellos deben fiarse de nuestra palabra y aceptar la descripción del objeto, aunque lo vean con características distintas a cuanto narramos. Sabemos que el color de los objetos no responde más que a la cualidad de absorción de la luz y de la composición de la que es reflejada. Por lo tanto, los objetos no tienen color, sino que es la luz quien los dota de ellos. Para comprender esto, solo es necesario imaginar una habitación oscura. No hay luz, no hay color. Cabría pensar que es la luz la que está dotada con todas las propiedades del color. Y dependiendo de la calidad de la misma que sea absorbida, refleja otra luz de características distintas y, por lo tanto, con un color definido. Sin embargo, no es así, pues si lo fuera, todos los seres vivos con capacidad visual veríamos los colores iguales, y por otra parte, cuanto tuviéramos en nuestro campo de visión, no sería más que una mancha confusa, puesto que la luz que llegara de manera directa a un objeto haría verlo de un color. Pero la que fuera rebotada por otro, al estar alteradas sus características fundamentales, probablemente antes de llegar al objeto en cuestión, habría perdido algún atributo esencial para producir la misma tonalidad que crea repulsión de la luz directa. De esta manera, podríamos tener un cubo que reflejara luz roja y naranja a la vez. Por lo tanto, solo cabe pensar que los colores de la naturaleza no son más que la interpretación, por parte de nuestra mente, de cuántas características lumínicas se hallen en el entorno, y la configuración que se hace después, con todas esas características configurando en nuestra mente un entorno en el que gracias a ello habitamos con facilidad, pero que no es real. Sin embargo, la forma de los objetos que nos rodean sí son reales, pues todos los seres con capacidad de interpretarla lo hacemos por igual. Por lo tanto, se puede decir que unas características del entorno que nos rodea son reales y universales, y otras interpretativas y falsas, por lo que solo son producto de una convención destinada a satisfacer a la mayoría. Siendo esto así, no podemos decir al daltónico que se equivoca al interpretar la naturaleza de manera distinta a la nuestra. En todo caso, se le puede persuadir de que haga caso omiso de la interpretación de su mente y adapte su sistema al nuestro. A esto se le llama enfermedad o trastorno, pero no es así. Tan solo es una leve e imperceptible diferencia imposible de hallar molecularmente que configura un ser muy distinto al resto. A pesar de ello, esta diferencia no sería importante de no ser porque la inmensa mayoría de la humanidad comparte las mismas características concretas en este punto.
Del mismo modo, la lógica nos hace pensar que un perro no interpreta los colores de los objetos del mismo modo en que lo hacemos nosotros, sino que le pregunten. Cualquier animal reconocerá una variedad en el aspecto inferior o superior a la nuestra, pero el hecho de que lo hicieran de la misma forma se debería tan solo a una casualidad estadística. Sí que detectan, sin embargo, tal y como hacemos la totalidad de los seres humanos, las formas de los objetos. De este modo, podemos observar a un perro recorriendo con el hocico las 4 esquinas de una tabla rectangular. Evidentemente, no pensará «es rectangular», porque sería inútil tratar de enseñarle cualquier palabra. Pero el principio organoléptico que le empuja a obtener información del objeto y la configuración mental del mismo es el mismo que a nosotros nos lleva a pensar «es rectangular». Él guarda en su mente todos los datos necesarios para actuar en consecuencia. Y nosotros, además de esto, traducimos en palabras toda esa compleja cantidad de datos. Así, por ejemplo, un perro atraviesa un puente sin barandilla ni nada que lo proteja de una caída sin dudarlo. Si tras un cálculo previo e inconsciente se siente capacitado para ello, y nosotros pensamos, caminaré por el centro. Él lo hace. Nosotros también. Tan solo llenamos cualquier acto de la literatura suficiente como para escribir un libro. El perro actúa y cruza el puente. A nosotros la literatura nos conduce de un pensamiento a otro y de esta forma sentimos curiosidad y nos asomamos corriendo el riesgo de caer. Mientras nos preguntamos, ¿podré hacerlo? El animal ya lo ha efectuado y nos espera al otro lado, incapaz de comprender nuestra lentitud y torpeza. Es, por tanto, la interpretación de cuanto nos rodea y la forma de gestionar tales datos nuestra diferencia fundamental con el resto de razas que pueblan la Tierra y con el resto de nuestros semejantes. Se conocen casos de padres que regañaban a sus hijos e incluso los golpeaban. De personas que han padecido cierto rechazo social por este hecho. Cada vez que decía, yo veo esto verde, el mundo entero le gritaba, es azul, idiota, sin sospechar que esto no era debido a la escasa aptitud del afectado, sino a la estupidez de quien lo censura. Siendo esto así, cabe pensar cuántos colores más podríamos interpretar en la naturaleza y no lo hacemos a causa de una limitación genética. Si estas nuevas tonalidades definirían más y, por lo tanto, aportarían más información acerca de cuánto vemos. Pero, sobre todo, ¿qué cosas hay en la naturaleza que no podemos ver a causa de nuestras limitaciones sensoriales? En este punto, la persona más hosca ya debería comprender que la realidad no es, en modo alguno, todo cuanto percibe, ni lo es de la misma manera en que lo hace. Entre los estúpidos, sería indispensable que todo el mundo viera algo que solo unos pocos pueden ver para aceptarlo como cierto. El intelecto, al contrario, debe conducirnos a la inevitable conclusión de que todo cuanto una persona describa ajeno a lo que comúnmente llamamos realidad, puede, al menos, ser posible. Se dirá que quien ha visto algo que al resto de los humanos les está vedado es un loco, igual que se entiende, por enfermo, al daltónico. Es grande la fuerza de la manada, sin embargo, la realidad es objetiva e inmutable, y seguirá siéndolo después de todas las edades del hombre. Entre las reses, quien no sigue íntimamente a la manada es despedazado por el león. La manada es segura, o al menos da esa sensación, pero realmente no lo es, y en todo caso, es la opción más estúpida. Cuando el león persigue a una presa, todo miembro de la comunidad se desvía en bloque, no para proteger a la presa, sino para posicionarla a merced del depredador y así asegurar cada uno de la manera más primordial y egoísta la propia supervivencia. Pero en este acto es fácil que algún miembro de la manada muera aplastado o ahogado en un río, o que alguna cría se desoriente haciendo cambiar de idea al león en cuanto a la elección de la presa. En la naturaleza es el depredador el animal más astuto, porque su posición privilegiada le permite desarrollar esta inapreciable cualidad.
El depredador se acerca, acecha, persigue, proyecta la acción, desarrolla una fuerza prodigiosa para imponerse y finalmente obtiene su recompensa. El que actúa en grupos, como por ejemplo el lobo, se adapta fácilmente a cualquier medio, pues su astucia aumenta aún más cuando, con tan solo una mirada, es capaz de hacerse entender por el resto de miembros. Sin embargo, la res, estúpida por definición, tan solo sigue al bloque y reacciona en cada momento como su instinto le indica, teniendo así pocas opciones de desarrollar la astucia, que es, ante todas las demás, la cualidad que más admiramos y que, generalmente, se emplea para atribuir la idea de inteligencia a los animales. El depredador tendrá, por tanto, una vida más plena y más feliz, porque es individualista y aunque trabaje en equipo, prima el individuo. Si no lo creen así, compren un conejo y un perro y comparen. El hombre, como la res, siempre en pos de la manada, abandona a quien no la sigue y en lo posible busca su perdición, ya que esto le hará estar más integrado en la misma. Tan solo quienes han adquirido la ciencia suficiente o los librepensadores que han sobrevivido en solitario vuelven a convertirse, como el hombre de las cavernas, en el depredador, en quien es dueño de su propio destino. Si es admirado por la masa, corre el riesgo de convertirse en un esclavo de la misma, y si no, el de ser atacado y destruido en cualquier momento. La ley protege a la masa. El individuo no tiene apenas posibilidades de prosperar. No al menos si ésta le presta atención. Su única opción de mantener su autonomía con seguridad es ser olvidado por todos. Por este motivo, se excluye del grupo o se castiga severamente a quien reconoce mantener, conscientemente o no, diferencias fundamentales con respecto a la masa. Las personas que se hallan en esta situación pueden languidecer y ser un miembro gris dentro de la manada. Pueden sucumbir y desaparecer, llenar su corazón de ira y convertirse en un sujeto peligroso para la misma. Formar, junto con otros despreciados, otra manada fundamentalmente igual, aunque con algunos cambios poco significativos. O ver, en el desprecio de los demás, una oportunidad para desarrollar su espíritu y situarse por encima de ellos. En muchos casos, la locura no es más que una interpretación distinta de la realidad que repugna al resto de los hombres. Sin embargo, si se fuera capaz de emplear la objetividad en este punto, ¿no se vería en cada uno de los hombres que pueblan la tierra a un loco? Hay a quien esa forma distinta de interpretar la realidad lo convierte en una carga, o incluso una amenaza para la sociedad. En cualquier caso, no es responsabilidad del individuo el no haber nacido con las cualidades intelectuales suficientes como para no defraudar a la masa. ¿Por qué se le confina entonces en lugares apartados donde no tiene el estímulo de los cuerdos, sino que muy al contrario tienen como compañero a otro loco que conforma en definitiva su visión global del mundo y por lo tanto su ejemplo a seguir? Pero hay más. ¿Cuántos cuerdos podría rescatarse de entre los locos que, no siendo una carga para la sociedad ni una amenaza, han sido desplazados de la masa humana por repugnar sus diferencias al resto de los hombres? Con todo lo dicho, hay un mundo invisible que nos rodea y que no vemos. No por cualidad, sino por nuestra falta de la misma. ¿Sonríes desdeñoso? ¿Acaso no puedes apreciar todas las pruebas indirectas de ello? Hasta tú deberías ser capaz de verlo. Este mundo invisible se ignora sistemáticamente. No importa con cuánta fuerza golpee el misterio al rostro de alguien que forma parte de la manada. Hará sistemáticamente caso omiso, porque de no hacerlo, mostrará una disensión con las ideas primordiales del bloque y será expulsado, vilipendiado, y si es posible destruido, y su familia señalada. Probablemente, este sujeto llegue a autoconvencerse de que el misterio no es tal, sino tan solo una figuración, pues para permanecer en el grupo no basta con hacer creer que piensas igual. Esto comporta necesariamente una manera distinta de pensar con respecto a lo que se hace, y por lo tanto conlleva la infelicidad.
sino que adecua en cada momento su forma de pensar a la propia masa. De esta manera, cabe pensar que si en una sala donde hay 3 personas, un jarrón se levanta en el aire, describe una trayectoria horizontal de medio metro y finalmente estalla en 1000 pedazos al caer al suelo, el primero diría: ¿qué ha sido eso? El segundo contestaría: no lo sé, y el tercero explicaría que se ha caído. Sé que se pensaría que los 3 saldrían corriendo de la sala, pero no es así. En estos casos, la realidad es desconcertante. Después de recoger el jarrón, permanecerían haciendo las mismas cosas que hacían antes del fenómeno. Están demasiado integrados en la manada como para prestar atención a algo que no ha ocurrido porque es imposible que ocurra. Este tipo de cosas desconcierta, en muchos casos, a los jóvenes, puesto que hasta que la sociedad inhiba en ellos el instinto ancestral del depredador y el individualismo, buscan siempre su propia manera de pensar y de actuar. Esta excentricidad entre la juventud es observada con simpatía, pues estos jóvenes todavía no sospechan que ya forman parte de la manada y que tan solo resta, hasta su completa integración, un ligero cambio en su forma de entender la vida. Por lo tanto, como decía antes, el hombre inteligente concebirá la posibilidad de que sea real cualquier cosa que no pueda percibir por sí mismo, pero no le dará crédito hasta que lo compruebe a su satisfacción, hallando una casuística entre personas que hayan vivido la misma experiencia y obteniendo o informándose acerca de las experiencias científicas que se han llevado a cabo en ese ámbito y que demuestren, si no su naturaleza, si al menos que el fenómeno existe y por tanto puede darse y ser percibido, si no por todas, si al menos por algunas personas. Las personas estúpidas, sin embargo, tachan al sujeto de loco, lo confinan y jamás vuelven a querer oír nada acerca de ese fenómeno. ¿Serán capaces ahora de seguir afirmando que estoy loco? Llevo tanto tiempo confinado entre aquellos a quienes quisieron apartar de la sociedad que mi liberación es ya imposible, por tratarse ahora de una cuestión de dignidad profesional. Sin embargo, ¿no admitirán jamás su error, ni tan siquiera en la soledad de su conciencia? ¿No admitirán siquiera la posibilidad? ¿Se puede ser tan estúpido? Les he narrado cientos de veces mi historia, y no la han recibido más que con desdén. Sin embargo, ahora lo hago por escrito, para que conste, y para que algún día pueda demostrarse que fui objeto de la injusticia a la que me sometió la estupidez humana. ¿Debo verme relegado a esta enojosa situación tan solo porque a ustedes les parece? ¿Bajo qué pretexto moral depende mi libertad de la voluntad ajena? Narraré mi historia por última vez. Sospecho que no hay demostración lógica suficientemente clara para ustedes que pueda otorgar a mi salud mental, al menos, el margen de la duda. Si es así, les pido que, como mínimo, dejen de asomarse a mi celda como quien siente curiosidad por observar a un extraño animal del zoo. Y que dejen de entrevistarme cada mes para hallar en mi cordura justificación a la locura. Lo que les tengo que contar sucedió, como saben, en casa de mis amigos. Había sido invitado por ellos a pasar un fin de semana en su casa del campo. Ellos son una joven y encantadora pareja, al menos lo eran, hace ahora tantos años. Fue cuando entré en la casa cuando percibí que algo no marchaba bien. Fue una especie de premonición o de percepción de alguna clase de fuerza maligna que se abatiría sobre nosotros. Ya sé que no es esto lo más adecuado para justificar cuanto he descrito arriba, pero déjenme explicarme, pues en cuanto haya concluido, verán cómo todas las piezas encajan a la perfección y de manera milimétrica, de forma que no podrá dudarse cabalmente de mi cordura. Mi primera experiencia de este tipo sucedió a una edad muy temprana, desde que tengo uso de razón. De hecho, no fui consciente de que protagonizaba hechos extraordinarios hasta cumplido los 8 años. Hasta entonces, siempre había pensado que todos podían ver lo mismo que yo. Durante mi primera infancia, recuerdo cómo mi abuela acudía cada noche a mi habitación,
después de que se hubiera marchado mi madre a darme un beso de buenas noches. Esto siempre había turbado mucho a mi madre, hasta el punto de hacerme pensar que no quería a mi abuela, hasta que, años después, me confesó que yo nunca la había conocido, que había fallecido antes de nacer yo. Sin embargo, sus manos se crispaban, nerviosas, siempre que le describía su aspecto, porque era exacto al que ella recordaba. El día en que descubrí que lo que yo veía no podía verlo nadie más fue terrible. Me sentí completamente solo, desterrado. Traté de hacer entender por todos los medios lo que yo veía a quienes me rodeaban, pero esto me hizo granjear muchas enemistades y burlas, sino mirada de desprecio al creerse víctimas de un intento de engaño vil. Recuerdo cómo reía en clase porque había un niño que seguía a todas partes al maestro y le imitaba en todo cuanto hacía. En general, todas aquellas personas ajenas a la realidad a quienes veía no parecían percatarse de mi atención. Parecían más bien vinculadas a un núcleo muy cerrado de personas y lugares, y el resto, pensaba, les resultaba ajeno. En una ocasión, traté de llamar la atención de uno de estos seres, pero fue en vano. Algunos de ellos se desvanecían a medida que me acercaba a ellos, volviendo a aparecer después, en la misma actitud abstraída, si desandaba mis pasos, por lo que parecían mostrarse al mundo de una manera accidental. A menudo eran transparentes o translúcidos, emitiendo unas veces un prístino fulgor, apareciendo otras apagados. Parecía, en el primer caso, que se comportaran como una fuente de luz. Cuando esto ocurría se les veía más vivaces. En el otro caso, parecían más bien absorber parte de la luz que les rodeaba. En estos casos, se les veía melancólicos, aunque he de decir que jamás me transmitían con su sola presencia ningún sentimiento. Ni siquiera la curiosidad, ya que convivía con ello desde pequeño, y su temperamento era tan estable y parecían estar tan en paz, que la mayor parte de las veces me pasaban desapercibidos. Mis padres me condujeron a ver a distintos especialistas, y todos se encogían de hombros hasta que uno de ellos me diagnosticó lesión en el lóbulo temporal. Escribió un informe en el que se relataban episodios de histeria y comportamientos rayanos en la esquizofrenia, a pesar de que las voces que escuchaba rara vez se dirigían a mí y siempre se originaban de una fuente definida. Aunque he de decir también que rara vez escuché a alguno de estos seres, pues parecen habitar un espacio-tiempo lejano. Así pues, a pesar de percibir este tipo de fenómenos anómalos, mi vida transcurría apaciblemente, sin que, una vez supe guardar mi secreto, nadie percibiera jamás comportamiento extraño en mí, salvo mis famosas abstracciones. Por ejemplo, en una ocasión me hallaba en una cafetería frente a mi amiga. Charlábamos animadamente, pero no podía dejar de mirar con insistencia a su lado, donde había uno de estos seres de gran fulgor. Tenía su mano resplandeciente apoyada sobre el hombro de mi amiga, y la miraba con una ternura tal que me hizo concebir por primera vez la idea del infinito. Ella pensó que me burlaba, miraba embobado hacia su hombro desnudo y finalmente se levantó y se marchó. A lo largo de mi vida he visto varias clases de estos seres, a los que llamaré espíritus, pues es lo que creo que son. A esta clase de espíritus los llamé siempre los que esperan. Son seres que han alcanzado un alto grado de perfección y de paz, que permanecen en la tierra asociados a alguien para emprender junto a él el camino a los planos superiores. Por supuesto, estas son mis figuraciones. Pero un día desaparecieron junto con mi inocencia. Tenía 17 años. Caminaba por una calle solitaria cuando 3 chicos saltaron sobre mí y sin mediar palabra me golpearon hasta dejarme inconsciente. Cuando volví en mí, ya estaba atardeciendo. Sentía mi amor propio profundamente herido.
No sentía deseos de venganza, pero sí una gran pena que me atormentaba. Los chicos no estaban. No había nadie, salvo un niño que, sentado sobre el suelo, me daba la espalda, unos metros por delante de mí. Alcé mi dolorido cuerpo y me dirigí a él. Cuando estaba cerca me percaté de que estaba llorando. Pensé en aquellos chicos que me asaltaron y no tuve dudas de que habían hecho lo mismo con él. Sentí una gran compasión, porque aquel niño no tendría más de 10 años. Giré en torno a él y me estaba inclinando para darle consuelo cuando descubrí que tenía las cuencas de los ojos vacías y estaba mortalmente pálido. Estaba contemplando el rostro de la muerte. Caí sentado y por primera vez sentí miedo ante lo que se manifestaba ante mí. Una cosa me consternaba terriblemente, y es que su aspecto general era el de una persona viva. Me marché a casa consternado, tratando de desentrañar aquello que me había sido revelado. ¿Dónde estaban los seres de luz? Ahora, a mi alrededor, no había más que dolor. A estos espíritus los llamé los seres atormentados. Su visión era terrible. Nunca supe si me veían o no. Jamás nadie se molestó en fijar sobre mí su mirada. Parecían ajenos a todo y completamente solitarios. Todos se mostraban como debieron ser en vida, muy reales, pero la marca de la muerte estaba grabada en cada uno de ellos. Los encontraba llorando, gimiendo, dando vueltas sobre sí mismos, reptando por el suelo, en definitiva, completamente alienados, como si la existencia para ellos se basara en el dolor. ¿Eran al menos conscientes del lugar donde se hallaban? ¿Veían algo más allá de sí mismos? ¿O todo era oscuridad para ellos? Es algo que nunca supe. Como hice con los seres de luz, traté de establecer comunicación con ellos, pero todo fue inútil. Por supuesto, eran etéreos y por lo tanto, el contacto físico entre nosotros no podía producirse, de manera que no había forma de llegar hasta ellos. Caía ahora en un estado de melancolía profunda que preocupó seriamente a mi familia y amigos. Había tanta tristeza y desesperación a mi alrededor que apenas fui capaz de sonreír durante aquellos 5 años. Sentía como mi corazón se endurecía. Poco a poco me desprendí de aquella sensibilidad que de niño había desarrollado hasta el extremo. Cuando veía a algún amigo sufrir, no me importaba lo más mínimo. Esto me hizo perder casi todas mis amistades. Un día acudió a mi casa una amiga. Yo estaba bebiendo una cerveza y leyendo un libro. Su novio la había bofeteado. Se acurrucó en un sillón junto a mí tras contarme la historia, sollozando sin parar. Pero, ¿qué era eso al lado de lo que veía cada día? Mi confusión e indiferencia ante el dolor llegaron a tal punto que continué leyendo el libro, como si ella no estuviera, tal y como hacía con los seres atormentados. Para mí, esta era una reacción natural al dolor ajeno. No comprendiendo en absoluto mi comportamiento, me dijo que yo había sabido ser más cruel que su novio, y se marchó de casa. Estaba tan poco acostumbrado a hallar algún tipo de reacción a mi indiferencia que me hizo sentir bastante turbado. Así transcurrió mi vida, siempre marcada por los espíritus. Viví una etapa feliz hasta los 17 años con los espíritus de luz y otra profundamente turbadora hasta los 23 años con los seres atormentados, hasta que estos se esfumaron y apareció ante mí una nueva experiencia que me provocó el más vivo terror, pues fue la esencia del mal quien encarnó mi última visión. Había salido hacia la librería a recoger un encargo cuando en mi camino encontré a uno de esos chicos que años atrás me habían apaleado. He hablado ya acerca de mi pérdida de sensibilidad. Me sentía hastiado. Como he dicho,
El dolor ajeno no significaba nada para mí, y al momento de ver aquel rostro odiado, sentí una ira irrefrenable. No sé si tuvo tiempo de reconocerme. Me lancé sobre él con toda la furia que 5 años de tormento pueden acumular en un hombre. Lo golpeé una y otra vez y continué haciéndolo después de que perdiera la razón, hasta que quedé exhausto. Finalmente, como no me había visto nadie, arrojé el cuerpo dentro de un contenedor de basura. No sabía si vivía o no, pero ¿qué importaba? Llegué a la librería y recogí el paquete con los libros, pero el librero quedó muy impresionado a causa de la profusión de sangre de mis ropas. Caminé con calma a casa. No tenía dudas de que llamaría a la policía. En cuestión de horas, mi acción quedaría al descubierto. Recordé la invitación que me había hecho mi amigo para pasar el fin de semana en el campo. Él, siempre preocupado a causa de mi creciente melancolía, me había insistido en innumerables ocasiones en que lo acompañara. Decía que el aire puro y la naturaleza podrían ayudarme. En un principio había descartado la idea por parecerme absurda, pero ante las circunstancias sentía que necesitaba tiempo para poner mis ideas en orden. No era capaz de concentrar mi pensamiento y dirigirlo hacia un punto concreto. Así que me cambié de ropa, subí al coche y conduje durante 2 horas hasta su casa. Me recibieron mi amigo y su mujer de forma muy cordial, pero, como decía antes, cuando entré en aquella casa sentí la presencia del mal. Aquella sensación nueva para mí me turbaba de tal modo que permanecía ajeno a mis anfitriones durante el resto del día. Mi rostro debía ser el rostro del terror. Escrutaba en todas direcciones con viva ansiedad, mientras sentía que el mal se acrecentaba y terminaría concentrándose en un punto y tomando forma. La mujer de mi amigo me observaba cada vez con mayor suspicacia. Los oía murmurar cuando se creían a salvo de mi atención. Él intentaba tranquilizarla, pero ella daba vivas muestras de inquietud. Nada me hubiera agradado más que ser expulsado de aquella casa, aunque, por otra parte, permanecía estólido y mi voluntad había sido anulada por completo. El terror que sentía era tan feroz y a la vez tan indefinido que no me restaba el valor suficiente para escapar de allí. Tan solo observaba cada rincón preguntándome de dónde vendría ese mal. Por fin, al caer la noche, mi amigo, tomándome por el brazo, me forzó a salir de la casa y me hizo caminar por un sendero que se introducía en la montaña. Esto me hizo salir de mi abstracción. Apenas recordaba, de una forma vaga, cuanto he narrado, como si de un sueño se tratara. Por eso se ha acostado. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Serás capaz de volver a tu casa en medio de esta oscuridad? Mi amigo se esforzaba visiblemente, tratando de hacerse entender. ¿Volver?, pregunté yo. Nada me hubiera gustado más y, sin embargo, ¿no estaría ahora la policía indagando alrededor de mi casa? ¿Había matado o no a ese chico? ¿Qué quieres decir con volver?, pregunté al fin confundido. ¡Maldita sea! ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no me prestas atención? Disculpa si mi comportamiento no ha sido... Yo... Trataba de explicarme. Mi apego a la realidad era tan escaso en los últimos años que me había acostumbrado a pasar como un espíritu por la vida de los demás. Después de todo, mis actos tenían consecuencias, pero ¿en qué punto pude haber ofendido a mis anfitriones? A eso no hubiera sabido contestar, pues apenas recordaba más que aquella aterradora sensación. Mi mente volvió de nuevo sobre aquel mal que amenazaba con cubrir de angustia y desesperación a quien se hallara en su camino. Percibí una violenta sacudida. El mal tomaba forma. Lo hacía dentro de la casa y se hallaba resuelto a exterminar cualquier forma de vida. Dejé de escuchar a mi amigo. Escrutaba en la oscuridad, hacia la casa, sin duda, con aquella expresión de horror que tantas veces había observado en los otros.
Quise volverme y huir, pero ¿acaso no estaba mi destino ligado a aquel mal? ¿Por qué, si no, me había seguido el fenómeno hasta esa situación? ¿Sería aquel el fin de mi vida? ¿Estaba este escrito? Y si era así, ¿qué sería de mi alma? ¡Maldito idiota!, gritaba encolerizado mi amigo. ¿No te quieres enterar? ¡Lárgate de una vez! ¡Ella no te quiere aquí! ¡Lárgate! Sentí una conmoción terrible en la casa. Percibí la imagen del mal, terrible y monstruosa, devorando las carnes de aquella que me había ofrecido su hospitalidad. ¿Podía aquel mundo etéreo atravesar el nuestro de aquella manera? Corrí con todas mis fuerzas en dirección a la casa. Con un golpe abrí la puerta. Me dirigí a la habitación principal y la abrí con violencia. Allí estaba ella, tumbada en la cama deshecha, con un camisón de raso blanco. Se revolvía como si lo hiciese en sueños. Mantenía los ojos fuertemente apretados. Arqueaba la espalda y retorcía sus piernas, como si fuera víctima de una cruel pesadilla. La almohada había caído a causa de su forcejeo con aquella abominación que tan solo yo era capaz de ver. Las negras garras de aquel espantoso ser se cerraban fuertemente sobre la garganta de ella, asfixiándola, deleitándose en agotar, segundo a segundo, su vida. Aterrado, apoyé la espalda contra la pared y tras un sonoro suspiro a punto estuve de desvanecerme. Aquel engendro se volvió hacia mí y me observó con delectación. Jamás el hombre ha contemplado un mal tan corrupto y tan blasfemo. Jamás el destino ha observado a los ojos al hombre de una manera tan cruel. Sabía cuál era mi deber, la obra de mi vida, lo que daría sentido a todo. Pero ante la sola idea de avanzar siquiera un paso hacia aquella abominación, de ver terminada mi vida de aquella manera, me llenaba de espanto y me hacía perder fuerza y determinación. Pero entonces ella gritó angustiada, y ese grito removió algo muy profundo en mi interior. Jamás volvería a sentir indiferencia hacia el dolor ajeno, aunque para ello tuviera que sacrificarme. Era ese mi momento. Mi obra estaba a punto de consumarse. Me lancé sobre el engendro y puse mis manos en sus terribles garras, tratando de hacerle soltar su presa. El contacto con aquella carne impía, de imposible tejido, me dejó helado. En mi mente se representaron 1000 escenas donde la crueldad humana había negado la esperanza. Miles de lágrimas inocentes vertidas sobre el polvoriento suelo, que poco a poco formaban un río que ahogaba a quien le salía al paso. El dulce y excitante sabor de aquellas lágrimas, extraídas con crueldad, y en el fondo de eso, una obscena invitación, la promesa de oleadas de innombrable placer, si sumaba mis fuerzas a las suyas para terminar con aquella inocente existencia. La representación de aquella mujer tumbada en la cama, cuando el color de la vida ya se había esfumado, cuando sus deseos y esperanzas no fueran más que un suspiro acallado y arrastrado lejos de allí por el viento furioso de la tempestad que se avecina. Sus delicadas y suculentas carnes devoradas con fruición. Grité con todas mis fuerzas. La cabeza me daba vueltas de forma violenta, hasta hacerme perder casi el control, hasta hacerme ceder casi la presa. Pero un instinto más antiguo que el hombre, más antiguo por tanto que el mal, aquella innombrable bestia a la que me enfrentaba, animó mi espíritu y oxigenó mis pulmones. Fue la idea del bien supremo, la representación de aquella inocente y rigurosa criatura, gozando entre las flores cuando era niña. Su risa fresca y alegre, como el canto de un pajarillo en una mañana primaveral. La representación de aquel ser cuidando amorosamente de sus padres, fue la certidumbre de su futura maternidad. El sentimiento de que su prístina existencia iluminaría al mundo entero, sirviendo de ejemplo a los demás y siendo transmitida en un acto glorioso a su descendencia.
Fue el brillo de su alma que ahora destellaba a través de sus ojos abiertos y cerrados, pero nobles y firmes, lo que animó mi corazón, y así, henchido de un valor que no creía poseer, debilité al fatal enemigo del hombre, que ahora se retorcía en el suelo, lleno de espanto ante la visión que yo había impuesto a la suya. Pero fui derribado de un poderoso golpe. Rodé por la habitación y apenas tuve tiempo para ver que era mi amigo, quien me propinaba ahora una poderosa patada en el abdomen. Por segunda vez en mi vida, fui golpeado hasta la inconsciencia. Esta vez perdí parte de la visión de un ojo y la movilidad de mi mano izquierda. Fui cruelmente rechazado, pero las visiones que desde niño me acompañaron me abandonaron por fin. Así terminó la etapa en la que fui diferente al resto de los hombres. Ahora, solo me diferencia de aquella estúpida manada a la que llaman humanidad las vivencias que experimenté. Nada de visiones, nada que pueda repugnar a mis semejantes. Y sin embargo, es ahora cuando estoy preso en esta institución mental. ¿Dirán ahora que estoy loco? Claro que sí. ¿De qué otra forma podría ser? Ahora, cuando leo las palabras que yo mismo he escrito, no dudo de que fue el mal quien se fijó en mí en la etapa feliz de mi vida en la que veía a los seres de luz. Fue el mal el que transformó mi visión y me atrajo. Sabía que sacrificaría mi vida al enfrentarme a él. ¿Y acaso no lo he hecho? ¿No resulta irónico que el bien quede relegado al olvido por el propio hombre? ¿Acaso no se consuma esta terrible acción por miedo? ¿Y no es cierto que el miedo es el precursor del mal? Así terminó Arthur Flint la lectura de la declaración efectuada. No debemos dudar acerca de la locura de este hombre. Podría ser cierto cuanto dice. George Andrews se encogió de hombros. Como Arthur insistiera, con un gesto finalmente protestó. ¿Acaso quieres terminar en una celda del psiquiátrico?, dijo riendo. No te dejes impresionar por cuanto has leído. ¿No te das cuenta de que todo cuanto escribió al principio es una forma desesperada de demostrar su cordura? ¿Hay una forma más eficaz de descubrir a un loco que cuando trata de hacerse pasar por cuerdo? Además, vaya argumentos utiliza. ¿No son estos propios de un loco? Líneas enteras divagando sobre pseudociencia y pseudoantropología, haciéndonos ver los argumentos más disparatados. Pero, si solo fuera eso, ¿no son todo lo demás un montón de disparates? Le recuerdo que ese hombre estuvo a punto de asesinar a un paseante al que muy posiblemente viera por primera vez, y que ya no volverá a caminar jamás, y que estuvo a punto de estrangular hasta la muerte a quien dijo que salvó. Arthur Flint estaba a punto de abandonar la habitación. «Espera», añadió George. «Dame el papel». En cuanto estuvo en sus manos lo rompió en 1000 pedazos. Este es el crédito que se da a los locos. Si necesita una prueba de que ese hombre es un demente, piense sencillamente que cuanto ha descrito una y otra vez no puede ser más que fantasía, porque no puede ser real. Por fin salió Arthur del despacho del supervisor. Caminó por el pasillo y al llegar a una de las puertas se asomó por la ventanilla de la misma. En uno de los rincones yacía un hombre totalmente abstraído. Miraba al techo. El párpado, completamente caído, tapaba casi en su totalidad un ojo inyectado en sangre que por otra parte había perdido casi por completo su utilidad. El labio inferior se estremecía sensiblemente, dando a su aspecto general una sensación de debilidad extrema. ¿Estaba aquel hombre loco? Su mano, lánguida, descansaba. Un momento. La mirada de Arthur Flint se había encontrado con la de aquel. El desamparo y la soledad que su ojo sano reflejaba era tal que de pronto Arthur sintió vergüenza, porque estaba observando a otro hombre como si de un animal se tratara. ¿Estaba loco? Era imposible saberlo. Arthur Flint se alejó precipitadamente de aquel pasillo y no volvió a recorrerlo jamás.
A veces, un pensamiento que hervía en su interior brotaba a borbotones en su mente, e incapaz de ocultarlo por más tiempo, se enfrentaba a él. A pesar de sus dudas, siempre se reencontraba con la paz, porque al fin y al cabo, ¿no era imposible todo cuanto aquel hombre había descrito?